mejor waifu de Genshin Impact. Jornada 2 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Arlecchino versus Alice. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Arlecchino. El segundo enfrentamiento fue entre Charlotte versus Bárbara. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Charlotte. El tercer enfrentamiento fue entre Chasque versus Candice. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chasque. El cuarto enfrentamiento fue entre Citlali versus Chevreuse. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con un empate. El quinto enfrentamiento fue entre Clorinde versus Doncella del Espejo. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Clorinde. El sexto enfrentamiento fue entre Dehya versus Emily. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Emily. El séptimo enfrentamiento fue entre Kamisato Ayaka versus Fiske. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kamisato Ayaka. El octavo enfrentamiento fue entre Kekin versus Yan. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kekin. El noveno enfrentamiento fue entre Puhou Sara versus Katerina. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Puhou Sara. El décimo enfrentamiento fue entre Cookies Shinobu versus Maulani. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Cookies Shinobu. El décimo primer enfrentamiento fue entre Ningguang versus Milou. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ningguang. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Rosaria versus Noelle. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rosaria. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Skip versus Sucrose. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Sucrose. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Xianun versus Chiori. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Xianun. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Yae Miko versus Xilonen. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yae Miko. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Yela versus Jet. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yela. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.